Bueno, acá nos encontramos con Marcela Paredes, psicopedagoga. Vamos a dar inicio a esta entrevista para la cátedra de perspectivas actuales en Historia de la Educación, con lo que respecta al periodo de la reforma educativa en la década del 90. En ese periodo, Marcela, estabas trabajando en algunas escuelas como psicopedagoga muy pronto de haberte recibido. Sí, recién me había la problemática en ese momento con la implementación de la ley, que yo no la había vivido, digamos, como estudiante del secundario. En primer lugar era trabajar los procesos de orientación vocacional con los chicos que empezaban. O sea, ya era un problema la orientación vocacional en los alumnos del viejo quinto año. Era mucho más problemática la elección hacia lo que sería una de las ramas del polimodal. La realidad era que en Misiones había pocas, en ese momento cuando se empezó a implementar, era muy complicada la parte incluso estructural, porque las escuelas primarias tenían la justa cantidad de aulas. Ese era el primer problema. Por lo tanto, el implementar un aula más o dos aulas más para lo que sería el final, para el octavo y noveno, que era lo que se pensaba, era prácticamente imposible. Y las escuelas secundarias no tenían ni la disposición física, o sea, estructural también, ni la disposición docente. El mayor problema era que los docentes no estaban preparados o argumentaban no estar preparados para dar las cátedras de esa manera. De hecho, estaban acostumbrados a dar así cátedras, ¿sí? Cátedra de matemática, cátedra de lengua. Entonces, no solo había que cambiar la estructura, sino que también había que cambiar la modalidad docente. Había que formar al docente. Yo no me acuerdo, creo que no, que los docentes no fueron como preparados con años para el cambio de ley. La ley se cambió y se intentó y se puso con un tiempo para ser implementada. Ese tiempo de implementación hacía que, por ejemplo, yo cuando estaba en cuarto y quinto año, para los que empezaban lo que era el primer año, ya empezaban con la nueva modalidad. No nos tocaba a nosotros, pero sí había que cambiar de docentes, los docentes tenían que, porque el polimodal implicaba ahora también la forma de trabajar, por ejemplo, biología y matemáticas juntos, algo que hasta ese momento no se hacía. Entonces, el trabajo en pareja, lo nuevo era trabajar en pareja pedagógica, trabajar que todos los contenidos que se den estén, digamos, como tamizados por la modalidad elegida. En la teoría era espectacular. En la práctica no había forma de trabajar esto con los docentes y no había forma porque acá en Posadas había bachilleratos comunes, los más tradicionales, escuelas comerciales que tenían el título de hasta ese momento perito mercantil y una escuela técnica estatal y una escuela técnica de modalidad compartida, o sea que era religiosa con gestión privada, ¿sí? Entonces, y todo lo demás era bachillerato o perito mercantil, también en las dos modalidades, mixta y estatales. Lo que no había era la posibilidad de que una escuela comercial, por ejemplo, se prepare para tener una modalidad aparte de la que ya conocía. Entonces la realidad era que el chico decía, bueno, yo quiero estudiar la orientación biológica, pero estaba en la escuela comercio, en la ex comercio, entonces igual la modalidad que tenía que elegir era una, porque era la única que había. ¿Qué modalidad? Contable. Ahora capaz cambió y bueno, después se fue modificando eso, pero en la primera parte, en realidad las escuelas seguían teniendo la misma modalidad de siempre. No había opción de elegir, o sea, entonces hacíamos todo un como si, se armaban proyectos de talleres de orientación vocacional para que el chico pueda, digamos, elegir entre una modalidad u otra dentro de la misma escuela, y cuando llegaba la elección se daba cuenta que en la escuela, si elegía una modalidad distinta a la tradicional de la escuela, se tenía que cambiar de escuela. O por lo menos cambiarse de turno, que era otra de las cosas.
había escuelas donde, por ejemplo, a la mañana era modalidad contable, a la tarde era modalidad biológica, por ejemplo. Y eso implicaba todo un cambio en la dinámica familiar, en la estructura, en la dinámica de no solo de la familia, sino de los docentes, porque si no, docentes que antes daban en un momento... la modalidad del docente secundario siempre fue el docente golondrina. Con el polimodal se esperaba que el docente esté más tiempo en una misma escuela. Entonces tenía que cambiar todo eso también. El docente, acá estaban las escuelas, por ejemplo, tradicionales en un circuito de 4 o 5 cuadras, 2 manzanas. Entonces el docente iba de la Comercio 1, se iba al Nacional, del Nacional se iba a la Normal. Y era el mismo docente donde las escuelas más tradicionales tenían esos docentes de años, el de contabilidad, el de las modalidades que eran más básicas. Bueno, eso no podía ser, porque ahora tenía que juntarse el de biología con el de matemáticas y hacer un trabajo en conjunto. Implicaba que el docente que estaba en 3 escuelas tenía que tratar de estar más horas en cada escuela, porque tampoco le iban a cambiar las horas. O sea, había mucha modificación administrativa que era imposible trabajar en ese momento. O por lo menos es como que no puedes implementar algo tan drástico de una forma sin tener en cuenta un montón de variables. Y esa es una variable que no se tenía en cuenta. De golpe el docente decía, bueno, pero yo tengo que trabajar con una persona con la que jamás me encuentro. Porque yo doy matemática en esta escuela este día, pero doy matemática en la otra escuela otro día, y la biología es al revés. Y se cruzan y tengo que utilizar mi tiempo, que era lo que decían los docentes, mi tiempo, mi horario, no pago para pensar en otra actividad. Esa era una de las cosas que pasaba en los principios, por lo menos acá en Misiones, en la implementación. Creo que faltó un poco de todo. ¿Y te acordás si trabajaban en el documento previo a lo que iba a ser la ley? ¿Si hubo encuentros de docentes para trabajar el proyecto de ley? Hubieron algunos intentos, por una cuestión de modalidad. Siempre, cada vez que va a haber una modificación en la ley, se viene pensando, hay grupos que empiezan a trabajar en esta modificación. Lo que sí es que la educación es vertical, el sistema educativo es verticalista. Entonces, probablemente esto de la adaptación se hizo a nivel nación, pero no se hizo tan claramente en las provincias. Entonces acá venía algo ya armado, ¿sí? Un paquete armado donde decía qué modalidades hay que tener, sin saber si había estructura edilicia adecuada, si había cantidad de docentes. Entonces lo que se podía hacer era con los que estaban ahí en ese momento, pero tampoco fue demasiado. De hecho, yo creo que la primer parte del polimodal nunca se implementó de todo acá en Posadas, nunca se pudo implementar. Después hubieron sucesivas modificaciones y se fue armando lo que pasa en todas partes, una modalidad que se adapte a la región y a la zona, ¿sí? Acá eran muy apreciadas las escuelas técnicas, por ejemplo, y este cambio las dejó muy abajo, y se utilizaba mucho porque había mucha gente en construcción, entonces era muy apreciada esa formación. De golpe no había más talleres. En la modalidad polimodal, los talleres famosos de las escuelas técnicas al principio se habían terminado. Entonces la base, la esencia de la escuela técnica, que era tener, por ejemplo, la mañana toda la parte teórica y todas las tardes los chicos tenían sus talleres, terminaba con el polimodal.